Muy buenas noches para todos. Este día martes, ustedes saben que martes ya 26 de septiembre, hemos iniciado con nuestro amado pastor Oscar un estudio sistemático para considerar y a darle apertura a lo que vamos a enseñar luego de que él nos comparta pues esta palabra que está aquí. Entonces, esto tiene que ver con la interpretación, con un análisis también histórico que el pastor ha venido haciendo, bibliográfico y cronológico de cómo algunos conceptos que hoy se dan por sentados como verdad eterna, como vigencia de nuevo pacto, pues hemos visto que no tienen absolutamente ninguna correlación con lo que llamamos hoy la manifestación de Cristo, la vida de Cristo o la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces, en ese orden de ideas, mis amados, los minutos siguientes vamos a dejarle al pastor Oscar para que continúe él enseñándonos y hablándonos de este tema especial maravilloso. Les recuerdo, por favor, que si alguien desea preguntar que les sea aclarado algo, por favor levante la mano. Estamos aquí para pues darle trámite a esas preguntas. Pastor Oscar, por favor, continúe. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Perfecto. Bueno, ruego excusas porque estoy un poquito enfermo de la garganta. Bueno, y esperamos que nos dé hasta acabar esta clase del día de hoy. Hace 8 días hablamos acerca de lo que ustedes ven en pantalla y tiene que ver con respecto a Mateo capítulo 24, ¿sí? Que es el pasaje que se ha usado pues en una mala interpretación para hablar acerca de las señales del fin de los tiempos y cuando el Señor Jesucristo vendría a juzgar a vivos y a muertos. Y antes de eso también habíamos visto que había una teoría que se creó, una doctrina llamada la predestinación. Entonces, ¿quién eran los que iban a estar en estos sucesos o después o antes? Sí, entonces todo esto ya lo hemos visto en las anteriores clases y quisimos entrar a este pasaje de Mateo 24, ¿sí? sin, sin dejar a un lado que este pasaje tiene un contexto inmediatamente anterior y es el que empieza en Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 24 usted y a mí nos enseñaron que eso era lo que iba a pasar de una manera sistemática de cómo iban a pasar las cosas, aparecer un anticristo, y bueno, un poco de cosas que a nosotros se nos metió en la cabeza, pues para ir como chureando, diría yo, cada señal que iba a pasar con respecto a este pasaje, si pasara en nuestro mundo. Es tanto así que hay gente tan osada que atreve a decir que si hay un terremoto, una guerra, una peste o un hambre, usted ve que literalmente ya esa es una señal para que el Señor viene, que las señales, las trompetas que uno escucha en los cielos son señales de que Él ya viene. Esa es nuestra tarea al finalizar estas clases, entender si él ya viene o no viene o qué debemos esperar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a Mateo capítulo 23, porque habíamos dicho que este pasaje de Mateo 24 está ligado con estas condiciones que vemos aquí en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 habla y enseñaré los versículos que usted ve ahí, porque el Señor Jesús está acusando a un sistema de los judíos que habían tenido como la ley y dada al pueblo, no se olvide, en la que ellos mezclaron pues cosas, se corrompieron pues con la política de aquel tiempo y dieron al pueblo en una palabra sana, sino más bien una palabra que pues ellos se inventaron. Había, si no estoy mal, normas, no sé si son 20 o 30, se me va el número, para guardar el sábado, pero ellos colocaron 10 más. Entonces es donde usted ve que Jesús viene contra ellos hablándoles de hipócritas, hablándole de sepulcros blanqueados y de gente que era literalmente pues la que estaba siendo condenada por el Señor Jesús. Usted mira ahí claramente que señalé con eso, ese color rosadito, lo que me pareció importante de estos versículos, porque habla de los ayes o de los ayes que se hablan como condenación
y literalmente era para esas personas, ¿sí? Todo empieza pues en Mateo capítulo 23, versículo 13, con los versículos 13, 16, 23, 34, 35 y 36, que nos hacen entender claramente que esto tenía que ver con estas personas, o sea, lo que el Señor Jesucristo iba a condenar era este sistema, ¿sí? Entonces, en, en el versículo 37 y 38, ¿sí? Vemos claramente que Jesús llora por Jerusalén y les dice que ellos no han cambiado porque había mandado sus profetas, había mandado a la gente anteriormente Dios, pero lo que hicieron fue matarlos. Ahí lo ven en el versículo 34, por ejemplo, dice aquí, yo envió profetas y sabios y escribas, y de ellos aún mataste, crucificaste y a otros azotaste en vuestras sinagogas y perseguiste de ciudad en ciudad, para que venga, y esto es clave este versículo que más adelante lo vamos a ver, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Esto es una profecía del Señor Jesús contra ellos, ¿sí? Y que más adelante, posteriormente en las siguientes clases, vamos a ver dónde fue que se cumplió, porque usted puede ver claramente que el Señor no dejó ninguna de estas profecías, ¿sí? Sin cumplir. Entonces sabemos que la condenación de los ayes fue a los escribas y fariseos cuando habló ay de vosotros, y eso significa lamento y condenación. Jesús llora por los líderes religiosos de aquel tiempo que siguen los pasos de los padres que rechazaron a los profetas que él envió. El resultado de esto está en Mateo 35, 36, cuando dice, en esa pastora la siguiente, ¿sí? 35 y 36 en la siguiente, pastor. Más atrás, a ver, ahí. Sí, este es el resultado de toda esa condenación lanzada contra ellos. Y es la que vemos ahí cuando dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que mataste desde el templo y el altar. En el versículo 36 está hasta dónde iba a llegar esa condenación y fue solamente para esa generación. Ya habíamos dicho quién es esa generación, pues la generación eran los vivos de ese momento, los oyentes de ese mensaje. No fue para otras personas, sino que el mismo Señor lo dice, que es para esa generación. Y yendo pues al versículo ya, al capítulo 24 de Mateo, en la siguiente, sí, en la siguiente, por favor. Ahí la Reina Valera nos pone un título y es hermoso porque Jesús predice la destrucción del templo. Y habíamos dicho que en el versículo 1 habla directamente así, porque el Señor Jesús sale del templo y se iba. Así que todo lo que dijo anteriormente lo dijo en el templo y hay que entender este contexto para entender todo lo que va pasando aquí a continuación. Así que él sale del templo, deja la condenación a los escribas y a los fariseos y se acercan a ellos sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, ¿sí? ¿Y qué querían ellos o los discípulos para mostrarles los edificios del templo? Sabían que el Señor Jesucristo vendría como juez a juzgar lo que anteriormente habíamos acabado de hablar, juzgar el sistema religioso que tenían ahí estos judíos. Entonces, el Señor Jesús, le responde y le dice, miran todo esto, de cierto le digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la pregunta es, ¿qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos y qué es lo que buscaban los discípulos con mostrarle a los templos o mostrarle los edificios del templo del Señor Jesús? Claramente vemos ahí, ¿sí? Que lo que ellos entienden es que se aproxima una destrucción para el templo. No olvidemos que el templo es la gloria de los judíos. El templo es lo que la gente del antiguo, del tiempo del Señor Jesús, digámoslo así, venía a visitar de otros lugares y venían ¿a qué? A
a visitar esta maravilla del mundo antiguo porque esta es la gloria de Israel. Esta es la gloria que ellos tienen que mostrarle al mundo. Entonces, si el Señor Jesús habla de un juicio contra el templo, hay que entender que al destruir el templo, todo lo que venía en el sistema judío, ¿sí? Y hablamos de esto porque es que en el templo de Jerusalén está todo lo que se concentra sobre Israel. ¿Cómo así? Ahí hay juzgados, ahí hay para si se debe casar, si se debe divorciar, si se debe comprar, si se va a hacer escrituras, está el tránsito, entre comillas, digo yo, todas las oficinas, todo el centro judicial, todo el centro de gloria, porque es que no olvidemos que ahí está la presencia de Dios mismo. Entonces, si se destruye el templo, ¿qué se acaba? Pues se acaba toda la gloria de los judíos. Y por eso estas son las preguntas que uno tiene que tener en cuenta. O sea, eh, ¿qué era claramente lo que el Señor iba a destruir? Entonces, sabemos que ese templo costó o demoró 600 años en construirse. Fue renovado por Herodes, ¿sí? Y con esta profecía, el templo tampoco se salvó. Habíamos dejado una tarea y era la tarea de revisar lo que sucedió en el año 70 en Jerusalén. Para los que hicieron la tarea van a entender que en el año 70 hubo una trifulca, hubo una guerra de los judíos con los romanos y sucedió algo que fue la destrucción del templo. Solamente quiero adelantar porque más adelante vamos a ver cada profecía en ese instante, en ese momento que se le llamó la gran tribulación. La Biblia, perdón, nos enseña así la Biblia, que el Señor Jesús dijo que no quedaría piedra sobre el templo, ¿sí? Y del templo lo único que queda hasta el día de hoy es el muro de lamentos, donde los judíos, donde los rabinos que conservan todavía la tradición, se acercan a llorar para que Dios les devuelva un templo, ¿sí? Porque esa es la lamentación que tiene Israel contra el templo que fue destruido. Ya han pasado más de 2000 años y el templo no ha sido reconstruido. Y esa es otra pregunta, ¿será que Dios va a reconstruir ese templo? Pues más adelante vamos a ver que la respuesta será no, porque Dios ya no habita en templos y eso es lo que a veces la gente aún no entiende. Dios dejó de habitar en templos y esa fue la señal con la que el Señor Jesucristo en su muerte rasgó el velo, ¿se acuerdan? Se rasgó el velo porque la presencia de Dios salió de ahí donde estaba para habitar, lógicamente, las nuevas moradas que somos usted y que soy yo. Entonces, Mateo capítulo 24, versículo 1, si nos dice ya que el Señor salió, versículo 2, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿sí? Y también lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 19, cuando responde Jesús y le dice, destruí este templo, ¿se acuerdan? Era el templo de Jerusalén y en 3 días lo levantaré. Jesús anunció la destrucción del templo y por eso los discípulos le iban a mostrar los edificios como para que no vaya a pasar eso que ellos temían grandemente. Quiero dejar algo aquí porque quiero ver un paréntesis para que usted lo pueda entender, ¿sí? Si usted ve en el versículo 3, ¿sí? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, pues los discípulos no les queda claro todavía todo lo que va a pasar porque hay una profecía tremenda sobre algo que tiene que terminar y algo que debe iniciar. Los discípulos tienen un contexto en su cabeza, ¿sí? Y saben claramente que de eso es lo que el Mesías sí va a hacer. La aparición del Mesías, ¿sí? Tendría como resultado juzgar, no se olvide, eso está en Daniel, si alcanzamos, si nos da el tiempo, en las siguientes clases vamos a entrar hasta allá para ver que esa profecía se iba a cumplir con un rey llamado Jesucristo, el cual tendría la tarea de juzgar. Entonces, Jesús sale, se sienta en el monte de los olivos, en el versículo 3 vemos claramente que los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos, mire esto, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué más? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Cuando vemos esto, ¿sí? Las preguntas a resolver son estas. ¿Cuándo serán estas cosas? Pues las cosas son la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? Es para que se cumplan las profecías que acabó de hablar él. ¿Y cuál es el fin del siglo? ¿Sí? Porque a Jesús no le preguntaron nunca, devuélvase un poquito, pastor, ¿sí? No le preguntaron nunca cuándo sería el fin del mundo, sino del fin del siglo, ¿sí? Y para los judíos, sin duda, el fin del mundo se convirtió en esta ¿qué? Profecía del fin del siglo. Entender esto, sí, nos hace comprender muchas cosas. Primero, mire, sí, todo discípulo del Señor Jesús y los judíos saben que esa palabrita que usted ve venida, ¿sí? En el, en el griego se traduce parousia, 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 que es la venida física de un rey a su pueblo, con la expectativa y era de estar atento a su llegada, ¿sí? Porque no se olvide que entre el libro de Malaquías y Mateo, en Israel hubieron 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque se estaba esperando la llegada de Jesús Hamashiach, el Mesías enviado de Dios, para consumar un juicio. El Mesías de Israel, y lo vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando la palabra de Dios dice, en labios del apóstol Pablo, que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La pregunta es, ¿cómo lo envió y cómo apareció? ¿Sí? Por ejemplo, primera de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne y a esto se le conoció como el misterio de la piedad, ¿sí? Porque ellos sabían, ¿sí? Que al aparecer este Mesías en su parucia, todo judío salido de las 12 tribus de Israel sabían que el libertador del yugo de los romanos y del sistema judío iba a acabar con la aparición del rey, que en este caso era el Señor Jesús, ¿sí? Entonces ellos no esperaban a un hijo bajando, sino a un hijo saliendo de las 12 tribus. No estaban ellos, ¿sí? Esperando que aparezca, pues como nos han imaginado, como un ser dócil, eh, como un ser lleno de amor, porque en este caso, con esta palabra venida, que es parusia, sabían que él aparecería para qué? Para decretar el juicio que vimos en Mateo capítulo 23. También aparece esta palabra, ¿sí? Que también tenemos que verla más adelante, y es la palabra eleusia, ¿sí? Eleusia o elousia fue la venida no física del rey a su pueblo, que es la palabra que usa el apóstol Pablo más adelante, ¿se acuerda? Cuando dice que esperamos todo la venida de Cristo, porque la primera vez apareció en cuerpo humano como rey. La segunda aparición sería esta, donde hablamos, por ejemplo, ¿sí? De que alguna vez eh, David no iba a las guerras, no era necesario ir a las guerras, donde Joab, si no estoy mal, era su general, ganaba las guerras, aunque David no estaba presente, la ganaba Joab y representaba a todo el reino de Israel. La segunda venida no iba a ser visible, porque la segunda venida, y esto es primordial entenderlo, la segunda venida del Señor vendría en una forma, y fue la forma para hacer realidad las profecías que él había dicho en Mateo 24. ¿Cómo lo hizo el Señor? Lo hizo en la forma de los soldados romanos. Cuando los soldados romanos sitiaron a Jerusalén, y en los videos que usted de pronto pudo mirar y pudo constatar, eso es la manifestación del rey viniendo para acabar, usando como pues un método, digámoslo, a los soldados romanos, y esa fue la palabra elousia. Entendiendo este pequeño paréntesis, entonces volvemos acá, ¿sí? Porque aquí hay que entender, ¿sí?
Si se devuelve un poquito, mi pastor, devuélvase un poquito, por favor, las preguntas. Ya, eso, la anterior. Ahí dice, mire, ¿cuándo serán las cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y esta es la palabra clave. Ya la dijimos que es la, cómo iba a venir él, ¿sí? A sentenciar, pues, juicio. Tercero, esta pregunta se revela, ¿qué es siglo? La palabra siglo en el griego es aion, que significa el fin de una era. ¿Cuál era el fin de la era? Que también nos enseña el libro de Daniel, que cuando aparezca el Mesías, él iba a hacer cesar los sacrificios, ¿sí se acuerdan? Así que al cesar los sacrificios, la ley mosaica, la ley antigua, iba a finalizar hasta ahí para darle nuevo paso a otra era. Entonces, siglo aparece en el Nuevo Testamento muchas veces. Más adelante también lo vamos a ver y cuando usted lo analice, sabe y entiende el día de hoy que fin del siglo es una era, la era del judaísmo hasta ese instante. Continuando entonces, después de todo esto que hemos podido aprender, ¿sí? Eh, Aion es el fin del siglo, la fin de la era de la ley de Moisés. El versículo 34 es el que limita, mis amados, ¿sí? Todo lo que va a acontecer desde Mateo capítulo 1 hasta el versículo 34. Siga, por favor, mi pastor. Porque en el versículo 34 se limitó el texto cuando habló el Señor Jesús de la palabra generación, ¿sí? Y que solamente era para esa generación. Mi pastor, Dios mío. Es Entonces, mire, aquí lo vuelve y lo reitera, ¿sí? 30 versículos más adelante el Señor diciendo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra generación Jesús la usa 7 veces en este texto para hablar de quién y para quién se trataba el juicio profético con anterioridad. Como además lo dicen los textos que usted lo puede mirar, Mateo capítulo 11, 16 al 12, 12:39, y bueno, y están ahí para que lo revisen porque el Señor siempre habló de la generación. Entonces, sin lugar a dudas, era para ellos, no tiene nada que ver con nosotros, porque era para los oyentes vivos de aquel tiempo. Entonces, esto es poderoso. Las falsas señales que están en Mateo capítulo 24 del 4 al 30. Si mi pastor sigue y lo podemos leer, vamos paso a paso a ver hasta dónde podemos llegar. Mateo capítulo 24. Pastor, mi pastor. Bueno, si usted me acompaña ahí en la palabra, ¿sí? Mateo 24, del 4 al 14, ¿sí? Ahí vemos claramente que Jesús les dijo cuál era la señal y les dice, mirad que nadie les engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. No olviden, mis amados, que ellos están esperando a Cristo porque el Señor les dice que Él va a volver. La pregunta de ellos es cuándo vienen y ellos saben claramente que va a volver y Él les advierte, miren, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, muchos se engañarán. Y oiréis rumores de guerras, oiréis de guerra, rumores de guerra. Mira que no os turbéis porque todo es necesario que acontezca, pero este no es el fin. Entonces Jesús le dijo que no los engañen, porque si hay guerras no es el fin. ¿Y cuánto charlatán el día de hoy? Que si se desata esta guerra, que si la otra guerra ya es el fin. Jesús lo dice, no es el fin si hay guerras. Y mire la gente tan osada, digo yo, para pues hacer que cualquier guerra, cualquier peste, cualquier hambre, ya es el fin. Entonces dice el versículo 7, ¿sí? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un tremendo mire. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, primero,
Nadie les engañe, dijo el Señor Jesús. Segundo, ¿qué son los terremotos? Según la Biblia y el diccionario bíblico que debemos entender, los terremotos, según Isaías 29:9, es la visitación de Dios ¿a dónde? A la tierra, mire. Sí, es la visitación de Dios a la tierra. Terremotos, hambres, pestes, guerras, es claro que se sucederán antes de la caída de Jerusalén. Una vez más, ¿qué determina el fin del tiempo o el fin del siglo? Que literalmente el templo de Salomón sea derribado y con ello también Jerusalén. Si continuamos un poco más adelante, ¿sí? Podemos decir pues claramente que el fin del mundo no tiene guerras, no tiene hambres, ni menos terremotos. Jesús lo dijo, que entre más cerca esté el fin, más acontecimientos iban a llegar. Entonces, terremotos, hambres, guerra acontecerá antes de la caída de Jerusalén. Y fue dicho antes en el versículo 34, ¿sí? Lo que da a entender que todo eso era para la generación. Bien, continuamos entonces, ¿sí? Porque ahí vemos claramente que del versículo que acabamos de leer, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, todo esto sucedió cuando se inicia en el año 70, mis amados, la guerra que está contra Judá y contra Israel. Si usted mira el video y investiga un poco, claramente el Señor lo está diciendo. Van a oír ustedes primeramente. ¿Por qué van a oír? Porque la primera guerra se inicia en Judea, ¿sí se acuerdan? No en Jerusalén. En Jerusalén ya viene la otra, como decir, la guerra se extiende hasta allá, pero inicia primeramente allá. En el versículo 15, esto es clave, mis amados, ¿sí? Porque en el versículo 15, cuando dijo el Señor, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esta es la señal que inicia todo el desenlace de lo que se había profetizado y Jesús se los advierte. En este preciso momento, ¿sí? Es el tiempo de huir para abandonar Jerusalén, ¿sí? Cuando usted lee en Daniel capítulo 9, versículo 27, esa es la que, la abominación desoladora, ¿para quién? Para Mateo. Mateo, que es un judío, les escribe a los judíos. Pero en este caso, mis amados, ¿sí? Usted lo ve en el versículo 15, por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda lo dice, ¿sí? En el versículo 21, pero en Lucas, Lucas escribe este mismo pasaje, pero él se lo va a decir a los griegos, que no son judíos y que no entienden quién es Daniel. ¿Cómo se los dice Lucas? Lucas se lo dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, y esa se le llama la abominación desoladora, amigo, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando leemos en Daniel 9:26, ¿sí? Leámoslo, Daniel 9:26, continúe, pastor, miremos a ver. ¿Sí está ahí? Ah, mire, anteriormente lo dice ahí. ¿Qué habló el profeta Daniel? Porque es que nos dice Mateo que vaya a revisar lo que dice Daniel. Daniel, con las 70 semanas, profetiza esto, mire. Versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, hasta el fin de guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando vemos en el versículo 27, Jerusalén claramente está rodeada de ejércitos, y el príncipe es el ejército romano.
No olvidemos que 70 semanas, ¿sí? Una semana es 7 años. 70 semanas son 490 años. Para entender esto, mis amados, Daniel 9:26 nos habla de otro príncipe. Y ese príncipe que está ahí con amarillito es Roma, y en este caso el príncipe se llama Tito, el emperador que mandó, vio en los videos, a Jerusalén. Así que en el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue sitiada y fue sitiada 134 días. En el versículo 16, si está claro hasta ahí, amados, o alguien tiene alguna pregunta, porque esto es como sistemático, lo digo yo, porque va punto por punto con lo que el Señor Jesús habló. ¿No hay preguntas? Entonces continuamos. En el versículo 16 al versículo 20, Jesús Más, lo dice. más adelante, a ver, me perdí, Osquitar. Aquí lo dejo. A ver, Más atrás. más atrás. Ah, este está. Permítame. Bueno, Osquitar, nos quedan ya 3 minutos para que vaya mirando a dónde corta para que no quedemos cortados de la exposición. Sí, yo creo que, pastor, deberíamos dejar hasta ahí, ¿verdad? Sí, claro, porque si ya entra en el siguiente versículo, el siguiente tema, pues nos queda corto el tiempo. Sí. Entonces, Bueno sería, amados, sí, sí, si bueno hubiera sería, alguna pregunta, pues aquí tenemos al pastor mi para pastor, bueno que sería leer lo que Flavio Josefo habla acerca de la destrucción. ¿Sí? me regreso. Sí. Aquí No, está. más adelante, ahí, mire. Ajá. Flavio Josefo sabemos que fue un escritor, fue una persona que se dedicó a escribir los hechos y sucesos. Y es una fuente muy llena de credibilidad con respecto a esto que describió. Mire, esta profecía se cumple en el año 70 con el historiador judío Flavio Josefo, que nos dice que uno de los soldados, sin esperar a ninguna orden y sin miedo por la envergadura de la hazaña, impulsado por un cierto ímpetu divino, cogió un tizón encendido y levantando en alto por uno de los compañeros lo arrojó por una ventana dorada por el lado norte que permitía entrar a las estancias que había alrededor del templo. Cuando el fuego prendió, se alzó entre los judíos un grito, ¿sí? Perdón, un grito acorde al desastre y concurrieron en masa a apagarlo sin preocuparse ya por su vida y sin escatimar fuerzas, dado que se estaba desmoronando el lugar que ellos antes habían custodiado. Mientras ardía el templo, tuvo lugar por aparte de los romanos el saqueo de todo lo que se encontraba y una incontable matanza de todo aquel con quienes se topaban, pues no hubo compasión por la edad, ni respeto, ni por la dignidad, sino que fueron degollados sin distensión niños, ancianos, laicos y sacerdotes. Las llamas que se extendían con intensidad producían un fragor que se unía con los gemidos de los que caían. Guerra de los judíos, dice ahí, y eso lo puede también investigar usted. En el tiempo que me resta diría esto, pastor. Jerusalén fue sitiada, ¿sí? Y fue sitiada a tal punto que la única forma de sacar del templo, que había más de 100,000 personas ahí, fue quemando los vivos a las personas. La codicia de los romanos fue tanta que al incendiarlos levantaron las piedras una por una para sacar el oro que se había derretido, ¿sí? Que estaba dentro del templo de Salomón. No olvidemos que el templo estaba pues literalmente forrado en oro. Y al descubrir esas piedras y al derrumbar todo por sacar el oro, pues literalmente lo que Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, se cumplió al pie de la letra en ese momento. Sí, mi pastor, dejaría ahí en paz. Está cerrado el micrófono. Ya, muy bien, amados. Gracias, pastor. Como siempre, felicitarlo pues esta es una exposición magistral que en la medida de lo que más adelante nos permita el tiempo y la profundización del tema, que es una necesidad. Hay muchos conceptos, ustedes saben que lastimosamente han sido capturados por la religión, por el mundo, por diferentes ámbitos,
y lastimosamente la iglesia no ha podido cambiar ese concepto. Imagínense el concepto del rapto. Ese es un concepto que fue capturado por la religión evangélica y ese concepto no existía. Es un invento teológico, como otras cosas malinterpretadas. Entonces hay una gran responsabilidad como ustedes han sido, ya te di la palabra, Amado. Entonces, como ustedes han sido testigos, tenemos la responsabilidad, la iglesia como columna y baluarte de la verdad, de iniciar un proceso de aclaración, de iluminación, inclusive de recambio de conceptos que se volvieron eminentemente religiosos. Luisito, tenemos pocos minutos, dale. Hola, Pastor, fui yo, no fue Luis. Dale, Gloria. Creo que se desconectó y le cayó internet. No, Pastor, lo envié. No, no se te escucha.